Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Carlos Martínez en su segmento Tierras Altas. Así que, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes familia. Es un gusto saludarlos ya martes 19 de marzo. Estamos muy emocionados a solo 3 semanas de nuestro congreso. Familia, en verdad, si tú tienes la posibilidad de asistir, todavía hay lugares, no te lo puedes perder. Estamos muy emocionados de lo que Dios hará en ese lugar, de lo que vamos a vivir. Momentos, créanme, increíbles que serán seguramente un parteaguas en nuestras vidas. Y bueno, familia, el día de hoy Dios ha venido moldeándome durante ya hace algún tiempo y esta semana desde luego no ha sido la excepción. Y quiero contarte algo. Hace, hace algún tiempo, en los tiempos de Jesús, él mismo llamó a sus discípulos y a la gente y dijo, si alguno quiere ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda la vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8, del 34 al 36. A menudo, familia, escuchamos hablar acerca de la vida de entrega y nos surge una pregunta. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué hay tantos creyentes que desperdician su vida en alianza con el mundo en lugar de vivir el testimonio, el privilegio y la gloria de los hijos de Dios? Y entonces suele surgir una pregunta más. ¿Por qué es que cuando vemos que algo está mal, luchamos, pero no podemos vencerlo? ¿Por qué después de orar y de prometer cientos de veces estamos todavía viviendo una vida disminuida y dividida? Para esas preguntas hay solo una respuesta, familia. Y la raíz del problema es el yo. Lo voy a decir otra vez. La raíz del problema es el yo. Por tanto, si alguien pregunta, ¿cómo puedo liberarme de esta vida conflictiva? La respuesta no puede ser, debes hacer esto, debes hacer aquello, o debes hacer la otra cosa. La respuesta, familia, debe ser siempre la vida nueva que viene de lo alto. La vida de Cristo debe reemplazar a la vida del yo. Solo entonces podremos ser vencedores. Siempre vemos desde afuera hacia adentro y hagamos lo mismo aquí, familia. Consideremos en este versículo solamente esta frase, así mismo. Sí, así es, así mismo. Esa es la marca del discípulo. Esa es la marca de un discípulo de Cristo. Ese es el secreto de la vida en Cristo. Neguemos el yo y todo saldrá bien. Examinemos la expresión a sí mismo. Solo cuando empezamos a comprender qué es el yo, sabemos realmente lo que hay en la base de nuestros fracasos y estamos preparados para buscar la liberación de Cristo. Satanás, encabezando una multitud de ángeles, comenzó a admirarse a sí mismo
y a pensar en los maravillosos poderes con que Dios lo había dotado y a deleitarse en ellos. Comenzó a pensar, ¿puede un ser como yo permanecer siempre dependiendo de Dios? Él se exaltó a sí mismo y el orgullo lo enfrentó a Dios. En él mismo se transformó de ángel celestial en diablo del infierno. Y yo, entregado a Dios, que conlleva la gloria de permitirle al Creador revelarse en nosotros. El yo que rechaza a Dios es la oscuridad misma y es el fuego que alumbra el infierno. Dios creó al hombre y a Satanás. Vino en la forma de una serpiente y tentó a Eva en el principio del tiempo. La tentó con la idea de hacerse igual a Dios y de tener un yo independiente concediendo el bien y el mal. Y mientras le hablaba, le inspiraba a través de esas palabras todo el veneno del infierno. Ingresó en la humanidad y es este yo maldecido el que nosotros hemos heredado de nuestros primeros padres. Fue ese yo el que trajo la destrucción y la ruina del mundo. Y todo lo que habrá a lo largo de interminables años de eternidad en el infierno no será otra cosa que el reinado del yo, la maldición del yo, separando al hombre de Dios. Familia, si queremos entender plenamente lo que Cristo hizo por nosotros y si queremos ser partícipes de la salvación plena, debemos aprender a conocer, a odiar y a renunciar totalmente a ese yo de condenación. La primera manifestación del yo es la autodeterminación, que lleva a satisfacerse a uno mismo. Es el gran pecado del hombre, familia. Esta es la raíz de todo el compromiso con el mundo. ¿Qué es lo que destruye a tanta gente? ¿Qué es el asesino de almas más potente que existe? Los hombres no pueden entender por qué no habrían de satisfacerse a sí mismos a su antojo. Numerosos creyentes nunca han llegado a entender que cristiano es el hombre que nunca busca su propia voluntad, sino es que busca siempre la voluntad de Dios, como lo hace aquel en quien vive el propio Espíritu de Cristo. Heme aquí, vengo a hacer tu voluntad, Dios mío. Hay creyentes que hacen su propia voluntad de cientos de maneras y sin embargo tratan de ser felices, buenos y útiles a Dios. Y no saben que dentro de ellos está su autodeterminación, robándoles la posibilidad de la bendición. Perdón. Observemos nuestra vida a la luz de las palabras de Jesús. Recordemos esto, cada vez que nos complacemos a nosotros mismos, familia, estamos negando a Cristo. Es una cosa o la otra. Debemos agradarle solo a Él y negarnos a nosotros mismos, o complacernos a nosotros mismos y negarnos a Él. La segunda manifestación del yo es la autoconfianza. Si nos complacemos a nosotros mismos, obtendremos la autoconfianza con sus efectos relacionados, el autoesfuerzo, la autodependencia. Y aquí tengo algunas preguntas. ¿Qué llevó a Pedro a negar a Jesús? El Señor se lo había advertido un poco antes de que todo pasara.
¿Por qué no siguió la advertencia Pedro? No la siguió, familia, a causa de su autoconfianza. Él estaba seguro de sí mismo. Señor, te amo, nunca te negaré. Estoy dispuesto a ir a la cárcel y aún a la muerte. Era simplemente autoconfianza. La gente me ha preguntado muchas veces por qué fracaso. Deseo fervientemente vivir en la voluntad de Dios y oro fervientemente para lograrlo. La respuesta simple, pero dicen, no es así. Sé que no soy bueno, sé que Dios está dispuesto a cuidarme. Jesús. Si usted confía en Dios y en Jesús, no familia. En cambio, confía en ti mismo. Ahí se nos está metiendo un ruido. A ver si podemos limpiarlo. Pero bueno, si están nosotros. Debemos convencernos familia, a nosotros mismos de la causa de todo fracaso en la vida cristiana. Confío en este yo condenado en lugar de confiar en Jesús. Confío en mis propias fuerzas en lugar de confiar en la fuerza omnipotente, en la fuerza omnipotente de Dios. Y eso es lo que dice Cristo. Niéguese a sí mismo. La tercera manifestación del yo es la autoexaltación. ¿Cuánto celo y orgullo hay en el mundo cristiano? ¿Cuánta sensibilidad respecto a lo que otros dicen o piensan de nosotros? ¿Cuánto deseo de alabanza humana y de deseo de agradar a los hombres hay en nuestros corazones? En lugar de vivir siempre en la presencia de Dios. Piensa con un solo pensamiento. ¿Estoy agradando a Él realmente, familia? El buen del infierno nos separó de Dios y es un engañador que no nos aleja de Jesús. Esto nos está alejando de Jesús. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió está en la verdad y no hay injusticia en él. Juan 7:8. ¿Qué debemos hacer para librarnos del yo? Jesús nos responde, si alguno quiere vivir en mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, ¿debo negarme a mí mismo y tomar a Jesús mismo como mi vida? ¿Tengo que elegir esto? Hay dos vidas, la vida del yo y la vida de Cristo. Debo elegir una de las dos. Nuestro Señor dice, sígueme, hazme la ley de tu existencia, la regla de tu conducta. Dame todo tu corazón. Sígueme y yo me haré cargo de todo. Es un solemne encaje que tenemos delante de nosotros, familia, advirtiendo en esto el peligro del yo con su orgullo y su maldad, acudir y arrojarnos ante el Hijo de Dios diciendo, niego mi propia vida y tomo tu vida para mí. La razón por la que nosotros los cristianos oramos y oramos pidiendo que la vida en Cristo surja en nosotros sin lograrlo, es porque todavía no logramos negarnos a nosotros mismos. Pero ¿cómo puedo liberarme de la vida del yo? Recordemos la parábola del hombre fuerte que no guardaba su casa.
hasta que vino uno más fuerte y lo expulsó. Luego la casa fue barrida y arreglada, pero estaba vacía y entonces el hombre volvió con otros 7 espíritus peores que él. Mas solo Cristo mismo, posesionándose de nuestra vida, puede dominar la vida del yo. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando vio la visión celestial, a que no se enorgulleciera de sí mismo, Cristo le dio un aguijón de carne para humillarlo. Tenía tendencia Pablo natural a la autoexaltación. Esta tendencia lo hubiera dominado. Pero Cristo le libró de ello porque cuidaba fielmente al siervo que lo amaba. Jesucristo es capaz, por su divina gracia, de impedir que el poder del yo se afirme o tome la primicia. Jesucristo desea llegar a ser la vida del alma. Está deseoso de enseñarlos a seguirnos, a seguirle, perdón, de tal forma que logre tener completamente el corazón y la vida de tal modo que podamos consagrarnos en Él. Que siempre sea Él la luz del alma y entonces podremos decir, tal como lo dijo Pablo, con Cristo estoy crucificado y yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Amén. Familia, dar fruto te va a costar la vida. Eso le decía el Señor a sus discípulos. Les va a costar todo. No podemos tener para nada una corona sin pasar por la cruz. Empezar a promocionar solo los frutos realmente sería un engaño. La gente piensa que ir a la iglesia es aguantarse 1 hora y media como máximo, escuchar alguna que otra cosa que nos diga el pastor y algunas canciones que exaltan a Cristo, que exaltan a Dios mismo. Y a la hora de bendecir diezmos y ofrendas, salir corriendo para poder salir lo más rápido posible de ese estacionamiento. Muchos pastores no predican la cruz. Muchos de nosotros que compartimos en estas plataformas no predicamos la cruz. Le damos vueltas al asunto porque creemos que hablar de la cruz no es dar buenas noticias a los demás. Y que es mejor predicar las buenas nuevas, pero así estamos entregando solamente la mitad del mensaje. Y eso es más grave que no entregar nada. Pablo decía, es necesario que yo practique todo el mensaje de Dios y no nos toca decir a nosotros qué parte de la Biblia ocultar y qué parte de la Biblia decir para que suene más atractivo a los demás. Tenemos muy inculcado eso, que sí a nosotros nos gusta y que podemos atraer a la demás gente. Podamos también caerles bien. Bien, estar Jesús un evangelio que fue mutado a ser un evangelio de un marketing cristiano. Un evangelio de una imagen y semejanza que cómo le gustaría a la gente un Dios de bolsillo, un Dios que solo dice, quiero ser feliz, quiero que te vaya mejor, quiero que te he inventado los papeles, quiero que después te vayas a rico, quiero que te vaya bien, quiero que te den esa casa, quiero que te den ese carro, y empiezan a predicar esos temas que uno tiene que ser rico, próspero y triunfante, pero como una consecuencia menor del gran propósito de Dios. Y es lo importante, porque a lo mejor un misionero en este momento, con mucha entrega a Dios, es muy entregado al Señor. Eso ya es otra versión. Tiene
Yo estuve pensando si hubiera Y hecho un mejor auto. el cuerpo, ahí pueden descargar los formatos y las Pescador plantillas. a un burro. Más Y a de lo ese. mejor alguien en este momento que en la vida va a cambiar de casa y que ¿No? no va a estar fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios lo mandó a predicar allá en la selva y no puede siquiera pretender tener una buena lugares. Puede predicar siquiera de que el Señor le quiere dar un auto nuevo, o lo va a mandar a derechos reservados y todo eso, que eso no se le incluye. del mundo. Entonces, ¿qué significa? ¿Para qué vino Cristo a la cruz a morir? ¿Para qué el mundo occidental pudiera tener un mejor auto? ¿Para que todo el mundo pudiera tener una mejor casa? ¿Para que todos pudiéramos mandar a nuestros hijos a las universidades? ¿Para que nuestros hijos tuvieran todas y las mejores oportunidades? ¿Para que todos los niños de nosotros tengan iPads, tengan teléfonos celulares? Yo definitivamente, familia, no creo que Cristo haya muerto por eso. Él murió por nuestra salvación. Él murió para salvarnos de la condenación eterna y no para nuestro bienestar en este mundo. Familia, ¿cuándo fue la última vez que has escuchado, perdón, a un predicador mirar y decir, quiero decirte que tienes que rehusar asociarte contigo mismo? Quiero decirte que la vida tal como la conoces debe morir en ti. Y no me importan los planes que tú tengas, no me importa a lo que tú te dediques, pero tienes que renunciar a tus planes. Tus planes son basura y escoria para Dios. Y eso dice la Biblia. Te lo han predicado anteriormente. Porque la verdad es que todos nuestros planes son una rebelión en contra de Dios. Y a menos que te arrepientas o te sientas pobre, necesitado y ciego, no habrá salvación para ti. Tenlo por seguro, familia. Que este predicador no lo escucharán más el día que predique lo que les acabo de contar. Sin embargo, lo que el Señor predicó en el primer mensaje que Jesús hizo en su propia ciudad, delante de sus tíos, delante de sus primos y de su familia y de sus conocidos, en la sinagoga que lo vio crecer, fue el primer sermón que él dijo. Y no llevaba ni 15 minutos de prédica cuando la gente lo quería matar. Cuando la gente, literalmente los que estaban en la sinagoga, se enfurecieron en contra de él y lo empujaron a un acantilado, dice la Biblia, para hacerlo caer como se mataba a los falsos profetas en aquellos tiempos. Y él simplemente se abrió paso, con permiso, con permiso, con permiso, y se fue de ese lugar. Pero, ¿qué predicó Jesús para que lo quisieran matar? ¿Que acaso a Jesús no le dieron un curso de oratoria? ¿Qué les dijo que produjo tanto odio en esas personas? Es que todos esperaban un Mesías, un Salvador, un Mesías que les dijera, ustedes judíos son unos santos, la verdad es que no necesitan redención, pero les dijo, sin embargo, ustedes son pobres, ciegos, desnudos y necesitan una redención porque son pecadores. Y esto les ofendió tanto que él jamás volvió a poder predicar dentro de una iglesia o de una sinagoga. Nunca jamás, porque el mensaje nos ofendió a todos. Y no existe un evangelio atractivo para los no creyentes. Solo existe, familia, verdad. Solo existe un solo evangelio. Solo existe un solo Dios. Solo existe un Cristo, un Hijo de Dios que vino y resucitó por nosotros, que vino y murió, que vino y hoy su espíritu está con cada uno de nosotros y él prometió volver por sus hijos, él prometió volver por su iglesia.
Familia, sé que hoy ha sido un mensaje confrontador. Quizás hoy, al igual que yo, batallas para negarte a ti mismo. Quizás hoy estás en un lugar donde es imposible en tu mente y en tus ojos y en tu corazón poder depender solo de Dios. Es imposible, pero créeme, cuando tú te acercas a Dios, Él prepara el camino para ti. Cuando tú te acercas a Dios, Él quitará tu trabajo. Él te quitará todo aquello que te estorbe para que tengas una relación más cercana con Él. Él hará posible todo lo que en este momento tú crees imposible. Él quiere más tiempo contigo. Él quiere que renuncies a tus planes y dependas de Él. Él no quiere que veas este mundo con tus fuerzas, mas sí con su poder, con ese poder omnipotente, con esa omnipresencia de Dios. Créeme, Él siempre querrá planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el primero y el último. Cubre nuestra entrada y nuestra salida. Y Él siempre querrá ser de bendición para todos sus hijos. Ve hacia Él, familia. No lo pienses más. No dejes pasar más tiempo para ir por esas bendiciones. Jesús es amor. Y esa es la bendición más grande que Dios le ha dado a sus hijos. Él siempre estará esperándote. No importa lo que crees que hayas hecho, no importa de lo que te tengas que arrepentir. Él siempre será su padre y tú serás su hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Familia, muy buenas tardes. Es un placer estar de nuevo aquí con nosotros. Que Dios me los bendiga. Excelente semana, excelente martes. Que Dios abrace siempre sus trabajos, sus familias, pero sobre todo, cuida siempre tu relación con el gran Dios que te ama locamente y sin medida. Chao, chao familia. Buenas tardes.